Buenos días. Muy buenos días. No tomo de- Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchas bien? Ven, Sí, señor, yo te perfecto. escucho bien. Ah, bueno. Esperemos un momentico que aparezcan nosotros de ellos. ¿Listo? Sí, señor.
Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, sí, señor. ¿Cómo van las cosas? Bien. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Mejor ahí o peoró? Él se escucha bien. Ok, vamos a tomar aquí. Gina Paola, muy buenos días. Presente, profe, buenos días. Buenos días, gracias. Ok. Paula Valentina, Presente. gracias. Jessica Xiomara, Presente. gracias. Jenny Paola, Presente. gracias. Sharon Dayan, Presente, profe. gracias. Jessica Ariana, Presente, profe. gracias. Erika Alejandra, Erika Alejandra, ya se voló. Ah, bueno. Paula Fernanda, Presente, profe. gracias. Emily, Paula Fernández la tenemos. Y Jordina Steven. Presente, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Jessica, tenemos acá. Aquí. Bueno, muy bien, por favor me activan un segundito ahí las cámaras, gracias. Hola, doña Fernanda, se me la de verla. ¿Me están escuchando bien? Sí. Hola, profe. Bien, sí, señor. Ok. Hola, doña Gina, se me la de verla en su sano juicio. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Muy bien, me alegro, me alegro. Steven, Jessica, Valentina. Bueno. Hola, doña Emily, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe, gracias. Muy bien. Y tendría por aquí. Muy bien. Vamos a mirar la motivación de hoy, como digo yo siempre. Pero la voy a dividir en dos partes porque está un poquito muy extensa y tenemos que avanzar. ¿Listo? A ver si de pronto nos aparece por aquí Erika, que no la veo. Ya. Vamos a mirar 5. Ok. Buenos días, profe. Ay, por fin, buenos días, ya me la agradezco de escucharla. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, profe, es que lo que pasa es que estoy teniendo problemas de internet, entonces no puedo ver la pantalla. Ok. Pero no importa, escuchamos, ¿sí o no? Sí, señor. Ok, muy bien, póngamela pues, cuidado. Ya está viendo mi pantalla todo, excepto. Sí, señor, ya se ve. ¿Qué dice aquí? 10 reglas para lograr el éxito en la vida. Ok. Vamos a mirar. Ahí se las mostré para que me ganen.
Y aquí nuestra conferencia, ¿cómo está estructurada? Está estructurada en 10 haces, así como el póker, son 10 haces fundamentales donde van a ver ustedes sintetizado, resumido, la experiencia de Chovy, la experiencia de Saga, la experiencia de los señores Añaños, la experiencia de Carlos Casuga, la experiencia del señor subsecretario. De todos ellos van a encontrar esos 10 haces ya conjugados a lo largo de toda esta charla. Les quiero advertir una cosa, 2 haces son naturales, los otros 8 son adquiridos. Es decir, hay que adquirirlos, hay que comprarlos, hay que asociarse con ellos y por lo tanto quiero que estén muy alertas porque aquí vamos a empezar ya con el primer as durante esta charla y por favor vayan ustedes anotando que es fundamental. El primer as que tenemos todos nosotros es el haber nacido, el nacer. Desde su página número 1 dice primer as es nacer. ¿Qué hubiera pasado si mi mamá se muere virgen? Todos los mexicanos creemos que nuestra mamá es virgen. No, les prometo que no es cierto, ¿sí? Entonces resulta que si mi mamá se hubiera quedado virgen, pues yo no nazco. Afortunadamente mi papá se cuchiplanchó a mi mamá, ¿sí? Y gracias a eso yo nací, si no, ¿qué hubiera pasado? No hubiera nacido. Y si mi abuela se hubiera muerto al momento de nacer, pues no nace mi mamá y por obvio yo tampoco hubiera nacido. Y entonces empiezan a darse una cantidad de eslabones y para que llegue yo a la vida aquí, cuando yo nazco, les voy a dar mi fecha de nacimiento, 1946, ya soy un verdadero anciano, casi de la tercera edad. Bueno, tuvieron que transcurrir todos estos eslabones sin que, escuchen bien, un solo eslabón se hubiera roto. Con uno que se hubiera roto, no llego. Entonces, fíjense por dónde pasaron todos estos eslabones. Pasaron los eslabones por el medievo, la peste negra, las cruzadas, la Santa Inquisición, y ningún eslabón de estos se rompió. Y como no se rompió, aquí estoy yo. Soy el resultado, escuchen bien, de aproximadamente 15,000 millones de adversidades. 15,000 millones me anteceden en mi historia personal. Todos los modelitos que estamos aquí, por favor, dense un beso. Así, ellos, así sabroso, ¿sí? Papacito, soy 15,000 millones de antiguo, aunque se vean jovencitos algunos, ¿eh? Pero ¿qué resulta? Aquí viven todos los que ya se fueron, ¿eh? En nuestro ADN está la información de todos los que ya se fueron, aunque no lo crean. Señores, en neurociencia, algo que es algo importantísimo, en neurociencia se ha llegado, esto es lo último, en lo último que tenemos en avance de neurociencia, se ha llegado a la conclusión que todos los seres humanos, básicamente, tenemos 5 talentos que son regalos, ¿eh? O sea, son 5 talentos que son un regalo. ¿Conocen algunos chavitos que hablan como locos? Hablan, a lo mejor puede ser hasta conferencista, ¿sí? Y así encontramos que hay talentos, hay gente que tiene talentos naturales, o sea, se te facilita algo en especial. Se calcula, fíjense qué impresionante, que el 97%, 97, somos genios. Nada más que somos as no conocido, ¿sí? Es que yo soy muy capaz, pero nadie lo sabe, ¿sí? Eres un as no conocido. Entonces, ¿qué resulta? Que se nos va dando y se nos hace un núcleo central, que es la combinación de todos esos talentos, y hay algo en especial, algo que es muy importante, es el privilegio. O sea, si tú tienes un talento, ¿será responsabilidad o privilegio? Las dos. Es un privilegio, pero es una gravísima responsabilidad. Fíjense ustedes muy bien, les voy a hablar ahorita del síndrome del erizo. ¿Escucharon bien, eh? La palabra erizo. Por favor, esto dibujen en sus cuadernos porque no lo van a tener. Número 1, hay algo en la vida en la cual tú puedes ser el mejor del mundo. Escríbanlo, por favor, ¿eh? Lo mejor del mundo. Hay algo que se te da en forma natural. Se te da en forma, bueno, tú no sabes de dónde. Tú has visto un chavo que de pronto toma una guitarra y ya, pero de oídas empieza a sacar alguna canción. Hay una persona que se le facilita escribir, hay otra persona que se le facilita cantar, hay otra persona que se le facilita cocinar. O sea, tiene algo. Te tienes que preguntar, gran pregunta para el día de hoy, ¿en qué ser tú, cada uno de los que están aquí, el mejor del mundo? El mejor, ¿eh? ¿En qué crees tú que puede ser el mejor del mundo? Y no quiero que piensen que se van a ganar el premio Nobel de la Paz o de Literatura o que le van a hacer un monumento en Suecia. No. Por ejemplo, tú eres jardinero, te encanta el jardín.
Y al momento en que tú te dedicas a arreglar el jardín, a la gente que le sirves dicen, este es el mejor jardinero del mundo. ¿Eres mesero? No, dice la gente, qué bruto, es el mejor mesero del mundo. O te dicen, no, es que el tipo es recepcionista, es el mejor recepcionista del mundo. Tú tienes que decidir en qué puedes ser el mejor del mundo. Número uno, en lo que sea. Como chofer, como taxista, como conferenciante, lo que vayas a hacer en la vida, que la gente diga, ese es el mejor del mundo. En lo que vayas a eres diseñador, eres artes gráficas, lo que tú quieras, vas a ser el mejor del mundo. ¿Qué significa tener un compromiso? En mi agenda, ¿sí? Señores, compromiso es obligación contraída. Ya me comprometí, ¿qué significa? Ya me obligué. Estoy comprometido con alguien. En este momento yo ya adquirí ¿qué? Una obligación. Cuando te dan el anillo de compromiso, ¿qué significa? Oye, pues me descomprometí, regresa el anillo. Ni madre, el anillo no tiene defectos. O sea, ¿sí? Es que yo me quedo. Si el güey este ya no pasó la prueba, ¿sí? El anillito me quedo con él. Es que ya yo contraje una obligación. Ya me comprometí, estoy contrayendo una obligación. ¿Sí? Hay una manita santa. O sea, no se puede, ¿verdad? ¿Alguien puede ir por nosotros al baño? Nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién es el único que puede ir al baño? Yo, obviamente. ¿Quién puede hacer algo por ti si no eres tú mismo? ¿Quién puede hacer algo por tu vida si tú no lo haces por ti mismo? Estamos esperando que alguien haga algo por mí. Olvídense de eso. O lo hago yo o nadie lo va a hacer. Esto es fundamental. ¿Con quién adquiero el primer compromiso en la vida? Conmigo mismo. Yo debo vivir, ¿qué? Comprometido, obligado conmigo mismo. Por eso viene la palabra mágica y esta anótela, determinación. La palabra determinación es fundamental en la vida. Revivir realmente con una gran determinación, una firmeza absoluta. Estoy determinado ¿a qué? A triunfar. Estoy determinado a no ser mediocre. Estoy determinado a realmente hacer de mi vida una obra magistral. Estoy determinado a que esta vida la convierto en obra magistral. La primera gran determinación. Esto ya es un as adquirido, ¿eh? Los dos son naturales, los primeros. El primer as, el nacer, obviamente, los talentos son naturales, pero ya aquí ya es un valor que adquirido. Tengo que tener la determinación de llegar a donde quiero llegar en la vida. Y nadie me va a sacar de ese objetivo, de ese sueño, de esa pasión por lograr lo que yo quiero en la vida. Determinación. Ser determinante en las cosas. No hay opción. Es determinante que me levante temprano, es determinante que haga ejercicios y esa determinación va a ser de tu vida una obra magistral. Fíjense la pregunta que está ahí. ¿Qué será más importante, la actitud o la aptitud? Decía Sir Winston Churchill, aquí voy a hablar bastante del gordo, porque el gordo además se me hace del tipo más agradable, flemático, y además nadie se imagina su perfil interior que tenía Winston Churchill. Todos lo vemos como un viejo gruñón, como un tipo así con una que mordía en lugar de saludar, pero era el tipo del más fino humor que se puedan imaginar. Era un tipo verdaderamente alegre, Winston Churchill. Y se los voy a mostrar a lo largo de estas unas cuantas reflexiones, mostrándoles la otra cara del león británico, cómo se manejaba. Por decirles algo, él era antifeminista en el Parlamento, estaba la famosa Lady Astor, y ustedes saben, el señor no tomaba whisky, tomaba ron, entonces era café y parecía café. Se echaba su primera taza de café a las 5:30 de la mañana, puro ron. Y un día ya al mediodía, pues imagínate, con 2 pomos allá adentro, ¿sí? Le dice Lady Astor, otra vez borracho, Sir Winston, y le contesta, yo soy borracho, pero usted es fea. Yo puedo dejar de beber, ¿eh? Y le dice, oiga, si usted fuera mi marido, le daría arsénico. Pues si usted fuera mi vieja, me lo tomaba. Es para que se den una idea, pero es sí muy serio, muy flemático el tipo. ¿Sí? Entonces Winston Churchill decía, las actitudes, fíjense bien, las actitudes son más importantes que las aptitudes. Aquí se habló también de una marca que es Walmart, que no está en todo el mundo, nada más está en Estados Unidos, México, y sus divisiones internacionales no han podido penetrar a otros países, pero es la más grande de los Estados Unidos.
Su mejor empresa, su asentamiento está en Londres y es en la única empresa de toda la cadena Walmart donde eligen no por aptitud, sino por actitud. La actitud es fundamental. Señores, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento de mi generación? El gran descubrimiento de mi generación es que entendimos que podemos cambiar de vida. Mi generación se nos descubrió un telón enorme y dijimos, podemos tener una vida diferente. Yo puedo cambiar de vida. Profe, se quedó trabado. Desastre, si eres jetón, porque hay gente que es jetona, ya así, hasta por genética, ¿no? El abuelo jetón, la madre jetona, el padre jetón, el jefe jetón, hijos jetoncitos, todos son jetones, ¿sí? Llegas a esa casa y ya la gente no saluda, ladran todos, parece jauría, ¿sí? Porque pues ya son jetones naturales. Entonces, trata de liberarte de ello. Objetivo. ¿Son importantes los deseos? ¿Qué debemos desear? ¿Te has puesto a pensar qué deseas de tu vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿En dónde te quieres encontrar? Muy importante el deseo. El deseo es el motor, escuchen bien por favor, es el motor de la realización. Deseas poco, poco vas a lograr. Deseas mucho, mucho vas a lograr. Es que deseo mucho, bueno, una cosa es el deseo, porque además es deseo. ¿Qué deseas lograr en la vida? ¿Qué es lo que anhelas en la vida? Tienes que, miren, toda la pasarela del día de ayer, en una cosa les puedo dar de común denominador a todos, a los 5 conferencistas de ayer, todos sin excepción, soñadores. Todos unos soñadores. Cuando le decían al Chovy, tu pinche Teletón, nadie, hasta que pinche Teletón salió. El primer Teletón que se hizo en México fue para el padre Chinchachoma, que en paz descanse. Lo hicimos en TV Azteca. Me tocó parte dirigir ese Teletón y luego se lo hicimos a Ministerios de Amor y obviamente después tomaron esta estafeta Chovy y han hecho una obra maestra del famoso Teletón. Pero no es el Teletón como tal, sino es el bien, el amor que lleva. Esa es la parte esencial. Ayer lo vieron, un saga que dice, bueno, está vendiendo corsetería, viejas encueradas, etcétera, pero no les bastó hacer una marca, construir una marca, sino que fueron a buscar el colegio del gobierno, que está produciendo cosas que no consume, se meten a edificar un tecnológico, a crear una carrera para técnicos textiles, buscar realmente aportarle a la sociedad. Y no estamos hablando solamente de viejas encueradas, estamos hablando de una obra social. Seres humanos que han visto más allá de hacer negocio, es hacer el bien, como lo explicó ayer, haciendo el bien, apasionadamente haciendo el bien. Entonces aquí hay algo que es muy importante, ¿sí? Si no tienes nada más que sueños, ya empezaste bien. Pecado es no soñar. Soñar es fundamental, es esencial. Gillette, ¿conocen la marca Gillette? Ellos dijeron, asterisco, ser la mejor navaja de rasurar del mundo. La mejor, ¿eh? ¿Saben cuánto cuesta la Mash 3? ¿Cuánto costó desarrollar la Mash 3, esas 3 hojitas? $200 millones. Y saben que está protegida como si fuera una marca de refresco en bóveda de seguridad. Porque dijeron, vamos a ser los mejores en esto. Deseamos ser los mejores hojas de afeitar. No para rasurarte, hay máquinas, hay muchas formas de rasurar. No, en hojas de afeitar. Cuando tú tienes un deseo, y quiero regresar otra vez al hincapié, tienes que desear ser el mejor del mundo en lo que hagas. No me importa a qué te dediques. Si eres secretaria, almacenista, supervisor, líder, político, cocinero, sastre, confeccionista, lo que seas, tienes que salir con una estrella el día de hoy aquí. Hoy me convencieron de ser el mejor del mundo. Se acabó. Pero eso sí, lo que sea, lo que se te dediques, por favor, tienes que desear, quiero que se vayan esta mañana con una tarea, quiero ser el mejor del mundo. No me importa en qué, tú decides en qué, pero el mejor del mejor. ¿Pero qué resulta? Bueno, resulta que cuando tú decidas, de verdad, por favor, piensen que sus empresas sean lo mejor del mundo, en bordados, el mejor bordado del mundo, la voy a manejar. Tratamiento, tuberías de agua, las mejores del mundo. Ya estamos hasta la madre de mediocres, ¿a poco no? Ya no estamos, es que los mediocres siempre dicen, casi llego, ¿a poco no? Casi me la ligo.
Entre el casi, ¿habrá diferencia entre medalla de oro y medalla de plata? El de medalla de plata es casi llegué. Y el otro güey dijo, ya llegué. Esa es la diferencia. Bien, la sexta es la búsqueda. ¿Existirá la buena suerte? ¿Ahí cómo vamos? ¿Sí me están estudiando bien? Sí, profe, súper bien. Sí, profe. Y estamos saliendo mañana los otros 5. Yo creo que mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces retomemos nuestro tema. ¿Me escuchan bien? Está aquí como fácil. Sí, profe. Pues un poquito lejos, Profe, pero yo le escucho entrecortado. Porque fue que ya mejoró o empeoró, sigo igual. Ya mejoró. Lo que pasa es que aquí ya le ha salido un mensaje de que internet. Otra vez se le fue, profe. ¿Se fue otra vez? Sí, señor. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, señor. Eso es. Bueno, muy bien. Nosotros ayer estábamos hablando básicamente de lo que era, ¿cierto?, el banco de proyectos de inversión y obviamente debíamos tener en cuenta lo que es el plan operativo anual de inversión, ¿correcto? E hicimos una pequeña introducción de acuerdo pues a los especialistas generales. La idea es que también nosotros debemos hablar de la famosa racionalización del gasto público. ¿Ya han escuchado el término? en términos de gasto público o de razonable. Sí, del gasto público, la racionalización del gasto público, ¿cierto? Entonces colocamos un titulito que diga así, racionalización del gasto público. ¿Listo? Entonces decimos que el término racionalización de recursos significa abrimos comillas, organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos. Significa, profe. Significa, abra comillas, organizar la producción. ¿Me escucha bien? Señor. O el trabajo de manera que aumente los rendimientos. Profe, ay, qué pena. ¿Será que me puede repetir? Porque es que el internet como que se me fue un momento. Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchas? No, profe, no se le está escuchando bien. O no Se le sé si entrecorta, fue- profe. Entrecortado, sí. Era de todos nosotros. Pero me oculto a ver si de pronto allí mejora. ¿Ahí mejoró? Sí, profe. Entonces decíamos que racionalización del gasto público, ¿correcto? Sí, señor. Decimos punto aparte. Repito, el término racionalización de recursos significa, coma, abrimos comillas. Creo que es como organizar la producción o el trabajo. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Profe, ¿rendimiento qué? ¿Rendimientos? ¿Profe? No, espera, bebé, que Ahí no está. estamos. Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los... Perdón.
¿De manera que, profe? Que aumente los rendimientos. O reduzca los costos con el mínimo. O reduzca los costos, profe. Con el mínimo esfuerzo. Y cerramos comilla. ¿Listo? Coma, implica un proceso de organización de producción Un proceso, profe. de organización de producción o trabajo con el objeto de mejorar los rendimientos o bien reducir los costos. ¿Listo? Punto aparte. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Muy bien. El concepto, le dimos punto aparte, el concepto racionalización del gasto público es bastante amplio y dentro de él caben todos aquellos aspectos atenientes a la creación, organización, Atenientes a qué, profe, qué pena. atenientes a la creación, organización, ejecución, manejo, control, entre otros del mismo. Entre otros, del mismo, ¿cierto? Con miras a lograr la optimización. Tiene registrados acá en el sistema. Con miras a obtener la que, profe, qué pena. Con miras a lograr su optimización y el manejo de las finanzas y el manejo de las finanzas públicas, obviamente, ¿no? Y el manejo de las finanzas públicas, punto y coma. Significa acabar con la duplicidad o con las duplicidades entre administraciones centrales, autónomas y locales, que forman, ¿cómo llaman? Una maraña burocrática ¿Una qué, profe? maraña burocrática que lejos de ayudar al ciudadano
le colocan más y más obstáculos punto y coma. Solo se trata de gastar como si el dinero fuera del funcionario. ¿Listo? Entonces, de pronto ustedes han escuchado que muchas veces, ¿cierto? Dentro de esos cargos públicos se contrata a cualquier precio, ¿cierto? A cualquier valor, de tal manera de que me deje a mí alguna comisión. ¿Sí han escuchado eso o no? Sí, señor. Pues se dice que generalmente hace el contrato por 110 y entonces, entonces al que ejecuta el contrato le dan 10 y el que presenta digamos, el presupuesto, entonces se lleva el 100, ¿sí me entiendes? Entonces ese tipo de cosas también trató de buscarse, ¿cierto? Como tratar de racionalizar ese gasto y por eso es que es importante tener eso. Además, ¿qué pasa? Pues se buscaba como muchas trabas, ¿cierto? Para poder uno ingresar. Yo me acuerdo que a nosotros, y ahí sí como y nosotros básicamente nos dedicamos a vender equipos para el control de laboratorios de control de calidad y nosotros le vendíamos a la universidad distrital, a la universidad javeriana, a La Salle, etcétera, ¿cierto? Pero yo me acuerdo que en una de las reuniones que tuvimos en su momento con unos funcionarios de la universidad distrital hace muchos años, ¿cierto? El departamento de compra nos citaba y nos decía, bueno, ustedes, ¿cómo va? ¿Cierto? O sea, vamos a pedir esto, pero ya están ustedes, hay otros tres, los otros están ofreciendo el 10%, ustedes cuánto ofrecen, ¿sí me entienden? Y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ese nivel de la corrupción, pues en ese momento mi jefe era como muy estricto, ¿cierto? Y él sí no se dejaba llevar de eso. Pues obviamente él decía que no podíamos apoyar la corrupción y muchas veces demandaba ese tipo de personas, ¿no? Entonces, pues precisamente porque es que el dinero que se gasta en ese erario público, pues es parte nuestro, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, señor. Y más gente como su jefe necesita este país. Y más gente como mi jefe necesita este país, que fue el que me enseñó también a ser como tan así corrido. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos, punto aparte. Cuando hablamos del gasto público, coma, es importante tener en cuenta el término de la austeridad. Que hace referencia Profe, es importante tener en cuenta. el término de la austeridad. ¿Ya han escuchado ese término? ¿Austeridad, profe? Señor. No, señor, no creo. Austeridad, ¿cierto? Que hace referencia para que sepamos, ¿cierto? A una política económica Hace basada referencia, profe. a una política económica basada en la sencillez, coma, moderación y reducción de este. Cuando digo este, ¿a qué me estoy refiriendo? Contraseña, A la cambio austeridad. forzado. Tilde la E para que usted sepa que estoy hablando del gasto público. Ya sabía que era, así que no dije este, no dije esta, dije este. ¿Cierto? Si quiere colóquele, pues obviamente gasto público. ¿Estamos ahí? Coma, de tal forma o de tal manera que no afecten el funcionamiento
no tengo Que un no prepositorio afecten. habilitado. De tal forma que no afecten el funcionamiento de las entidades del sector gobierno y contribuya a la eficiencia y transparencia administrativa. A la eficiencia. Y transparencia administrativa. ¿Correcto? A ver si yo tengo eso aquí. Muy bien. Entonces, digamos, punto aparte. Básicamente, ¿cierto? Como esto va dirigido a qué personajes o a qué entidades, pues a las entidades del gobierno, ¿correcto? Estamos hablando del gasto público. ¿Listo? En el 2014, ¿cierto? Se generó una directiva que era la número 6, donde básicamente se resolvían algunas inquietudes, pues obviamente como a todos se nos presentan inquietudes cuando se trata de colocar un control, siempre comenzamos a hacernos los que no entendemos, ¿sí o no? ¿Cómo la ven? ¿Cierto? Entonces, coloca un control, ¿y cómo así? ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Como está pasando ahorita con la declaración de renta. ¿Estamos? Sí, señor, profe. Muy bien. Y a propósito, oiga, ¿y ustedes por qué no me tienen a mí en ningún grupo a todas estas? Ya, como me borraron del que tenía, entonces dije yo, no. Porque yo a veces les comparto algunas. ¿Ustedes tienen un grupo? ¿Dónde está Gina, que era la que me estaba representando en su momento? Sí, profe, nosotros tenemos un grupo que se llama Estudiantes. Sí, Y ya me volaron a mí de ahí. Nunca me han incluido, ¿sí o no? No, Traten de incluirme a ese grupo, con eso yo les comparto, porque por ejemplo ayer les compartí una conferencia que había sobre declaración de renta, ¿cierto? Y hay muchas cosas que ustedes de pronto pueden, pues le puede servir a uno en su momento, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, señor, profe. Incluso hoy, sí, si quieren, inclúyame ahí, bueno, y por la tarde, porque ahorita va a haber una conferencia sobre todo lo que tiene que ver también con declaración de renta de personas naturales. Esa arrancó a las 8 de la mañana, de 8:30 va más o menos hasta las 5 de todo el día, pero está cortada por unas sesiones, de pronto les interesa ver al final. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor, profe. Me parece que es bueno también, y además hay otro tipo de cosas, ¿no? De pronto de emprendimiento y eso que a mí me parece que es importante que todos nos enteremos. A veces no, pues no, por desinformación, por un lado, o porque no tenemos el recurso, pues no podemos participar en unas, entonces también me gusta compartir. ¿Estamos ahí? Claros, para que se lo sepan. ¿Listo? Muy bien. Entonces coloquemos ahí punto aparte. Con el propósito de resolver las inquietudes de las entidades del orden nacional y territorial, Profe, qué pena, con el propósito de resolver las inquietudes de las entidades del orden nacional y territorial sobre la racionalización del gasto, coma, la función pública realizó un chat temático. qué pena, profe, la racionalización del gasto. El gasto, coma, la función pública realizó un chat temático con el objeto de aclarar dudas. Profe, qué pena, ¿cómo era el título? No, punto aparte Ah, estamos punto todavía. aparte. Oiga, Bueno. pero esta vieja, bendito ya mi Dios, me va a volver aquí. ¿Sí me entendiste? Repito,
con el propósito de resolver las inquietudes de las entidades de orden nacional y territorial. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos? Sobre la racionalización del gasto. Espérame, profe. Las inquietudes. Las inquietudes de las entidades de orden nacional y territorial sobre la sobre la racionalización del gasto coma, la función pública realizó un chat temático coma, con el objeto de aclarar dudas sobre la directiva presidencial presidencial 06 de 2014, coma, la cual determina las pautas para el recorte del gasto en la administración pública. ¿Listo? Punto. Sí, señor. Seguido. Este documento fue dirigido a ministros del despacho, coma, ¿Este qué, profe? documento fue dirigido a ministros del despacho, coma, directores de departamentos administrativos, coma, superintendentes, coma, directores, coma, gerentes, Superintendentes, profe, qué pena. superintendentes, coma, directores, coma, gerentes, coma, presidentes de las entidades descentralizadas, de la rama ejecutiva, del orden nacional y servidores públicos en general. ¿Y servidores públicos? Y servidores públicos en general. ¿Listo? Muy bien. Entonces, básicamente, pues, digamos, con un plan ese plan de austeridad, ¿cierto? Básicamente lo que pretendía era que como generar un ahorro, ¿cierto? Al recorte más o menos del 10% de los gastos generales, ¿cierto? Que se habían aprobado en el 2015, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, quedamos ahí, punto aparte, para que tenga ahí el plan de austeridad
es plan de austeridad. En este momento casi que todos estamos en plan de austeridad, ¿o no? ¿Cómo así es plan de austeridad, profe? ¿Cómo? ¿Qué es plan de austeridad? Palabras, por ejemplo, va a tocar hablar aquí de las mujeres, así, aquí tengo a dos bellezas, tres, porque tengo a mi nieto, ¿cierto? Pero muchas veces de pronto es comprar, uno dice, ay, mire, tan bonito, entonces vamos a comprar tres porque están al rebajo del 30%, pero ¿para qué comprar tres si no se va a poner sino un par de zapatos? Por decir algo, se me ocurre a mí. Entonces, en el momento que usted tenga, pues comienza a ¿qué? A malgastar, ¿cierto? O a comprar lo que no necesita, ¿sí o no? En el plan de austeridad, ¿usted qué comienza a hacer? Apretarse, es por decir algo, si Gina y el esposo trabajan y entre los dos generan un ingreso de 5 millones de pesos, por decir algo, ¿cierto? Y alguno de los dos se queda sin empleo, o sea que digamos que se le reduce ese ingreso a 3 millones, pues obviamente tienen que ajustarse, ¿cierto? Y en ese momento podríamos estar Profe, qué pena, se le fue el sonido. ¿Qué me escuchó, Gina? No, profe, porque se le fue la señal. No, bendito. Pero más o menos sí. O sea, sí que entre más tengamos, más gastamos, más malgastamos. Yo le estaba diciendo, ya cuando le hablé de las mujeres, ahí mismo ninguna me entendió, porque No, profe, se le fue la señal. sí, no dijo nada, ¿sí o no? Bueno, entonces les decía que básicamente un plan de austeridad, y colocaba ejemplo a Gina, y decía que Gina y el esposo de pronto se ganaban 5 millones, pero uno de ellos de pronto se quedó sin empleo, decía Dios no lo que era, ¿cierto? Y ya no perciben sino 3. Entonces en ese momento podríamos estar que en un periodo de ¿qué? De austeridad, por lo menos mientras vuelve y se ubica en el nivel que está, ¿correcto? Entonces decía que colocaba el ejemplo que muchas veces uno compra cosas. Tocó meterme ya, vincularme para que me escuchen. Uno compra cosas simplemente por el hecho de que ve que están con descuento, ¿sí me entiende? De pronto dice, con una tengo, pero no, como están al 30% de descuento, y una vez compremos 2 o 3 y para aprovechar. Y resulta que ese aprovechamiento no es tanto como se dice, ¿cierto? Porque también podríamos decir que eso es una estrategia de qué? De venta. De venta. O de mercado, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí, señor. Digamos, nosotros los vendedores, no toca meterme ya en el ramo de las ventas. Nosotros en el vendedores somos especialistas es en crear ¿qué? La necesidad. ¿Sí o no? Llámese financiero, llámese de productos de cosmetología, lo que sea, pero uno lo que comienza es a qué? A buscar, ¿cierto? A crear la necesidad. De pronto cuando usted le dicen, mire, le vamos tarjeta no requiere nada, no sé qué, ¿cierto? Y es más, le van a dar el 10% en la primera compra. Más de uno cae, ¿sí o no? Bueno, digamos más bien, más de uno hemos caído, ¿o no es así? Sí. ¿Cierto? Entonces ese tipo de cosas, pues también, digamos, uno tiene que meterlas en el entorno de lo que es la parte de la austeridad, ¿cierto? Entonces, porque cuando uno no tiene digamos, la capacidad, trata de racionalizar mejor las cosas. Yo a veces les digo a las personas, bueno, pero usted ¿qué pasó? No, estoy colgado en la tarjeta. Aquí hay más de unas bellezas, estos ingenieros que vienen a decir que están colgados, que es que necesitan, que no sé qué, que un préstamo, que porque se fueron de paseo y se gastaron 3 o 5 millones de pesos y resulta que no midieron las consecuencias y él va 5 días de paseo, ¿cierto? Y tiene que durar 36 meses sufriendo ahí para conseguir para la cuota. Eso no tiene sentido, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? No. Sí. ¿Tiene sentido, sí o no? Más bien ahorre, mijito, primero y ya después sí vaya a gaste tranquilo. Porque usted ya se ganó eso. Es que muchas veces uno cuando utiliza esa bendita tarjeta de crédito para algo que no requiere, se está endeudando sin necesidad y se está creando en mi contexto un problema. Yo no estoy diciendo que las tarjetas de crédito sean malas en ningún momento. ¿No? Entonces, prosigo, ¿cierto? Como hablamos inicialmente. Profe, se le está yendo otra vez la señal. Bueno. ¿Ahí mejor?
Sí, señor. Entonces me va a tocar ponerme los otros, que es que no, ya me tienen con dolor. Pero bueno, ahí va a tratar de hablar aquí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. No, profe, se le fue el sonido otra vez. No se le está escuchando, profe. ¿Ahí mejor? Ya se escucha, profe. Espérame, que estoy aquí en un curso de manejo de esta cosa. Bueno, muy bien. Entonces les decía, ¿cierto? Que básicamente uno entra a planes de austeridad, ¿cierto? Obviamente, cuando, digamos, pueden haber situaciones de, fundamentalmente de desperdicios, podríamos decir, ¿sí o no? Ya, profe, sí, como cuando, de derroche. De derroche, correcto. En muchos casos, yo no sé si ustedes escucharon que creo que sí, el desgaste tan tenaz o el derroche que hizo el rector de la Universidad Distrital, correcto, que por eso ahorita está por allá modelando, que se compró un carro, se volvió loco, mejor dicho. ¿Qué problema hay ahí? Recuerden que la mayoría de las entidades públicas, ¿cierto? Reciben ¿qué? Un ingreso, ¿cierto? Esas arrancan, por ejemplo, las universidades oficiales, todas las entidades oficiales generalmente tienen un presupuesto y con base en ese presupuesto, ¿cierto? ¿Cierto? Se les asigna el presupuesto y ellos comienzan a, digamos, a hacer sus inversiones o su gasto. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, profe, bien. A veces se presentan problemas en qué sentido, en que yo, por ejemplo, vamos a decir que Erika de pronto maneje un departamento de planeación, ocurre a mí. Entonces a ella se le asigna una partida y dentro de esa partida de pronto le dieron 10 millones de pesos, ahora vamos así para no, ¿cierto? Y ella pasó el año, estamos en agosto y digamos de esos 10 millones de pesos no ha gastado, ¿cierto? No ha hecho, digamos, para lo que pasó ese presupuesto. Entonces, como ya se va avecinando el próximo, ¿cierto? Entonces comienza a comprar cosas que de pronto en muchos casos ni se requieren, ¿no? ¿Vamos? Ahí que vuelvo, repito, y con conocimiento de causa, ¿cierto? Yo me acuerdo que en el SENA nosotros vendimos unos equipos y se los solicitaron a un amigo 2 años después y cuando fue a ver, los que nosotros habíamos vendido todavía estaban con el empaque que hicimos nosotros, entonces eso no tiene sentido, ¿sí me entiende? Ese tipo de cosas ve uno a veces en esas entidades. No estoy diciendo todas, pero lamentablemente en muchas. ¿Listo? ¿Sí me escuchan o se me fue la voz otra vez? Sí, profe, sí le escuchamos. Un momentico, le mando un mensaje a este man, lo siento, estoy en clase, ya. Entonces, si ustedes observan, ¿cierto? En un momento determinado, digamos, lo que se trató con esa directiva 6, ¿cierto? De 2014, lo que trató fue de racionalizar un poco, ¿cierto? Darle unas directrices, ¿cierto? A los gerentes, los directores, los ministros, etcétera, para que fueran, ¿cierto? Hicieran como un gasto más racional. Y les hablaba también que hubo un plan de austeridad, que más o menos, démosle punto aparte, sí, hemos quedado en servidores públicos en general, ¿correcto? Y después escribimos punto aparte, el plan de austeridad. Anunciado en septiembre, en septiembre obviamente de 2014, ¿cierto? Tiene como finalidad. ¿Por qué 2014, obvio, profe? ¿Cómo? Porque Porque dice la ley, perdón, la directiva 6, acuérdense que es del 2 de diciembre de 2014. las directivas, ¿qué, profe? La directiva 6, que le estaba hablando de la directiva presidencial. ¿Listo? Esa directiva presidencial, vuelvo y retomo todo el tema, fue la que planteó, ¿cierto? La que acabamos de hablar, ¿cierto? Decíamos directiva presidencial 6, la cual determina las pautas de recorte de gasto en la administración pública. ¿Se acuerdan que acabaron de escribir eso?
Sí, sí, Ujú. señor. Este documento fue dirigido a ministros y ese tipo de cosas, ¿cierto? Esa directiva, pues obviamente, en septiembre 29 de 2014, ¿cierto? Se habló de la austeridad. ¿Por qué? Porque estábamos, como siempre, con déficit, ¿sí o no? Eso es lo que siempre se ha buscado el gobierno. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Pues sí, señor. Muy bien. Entonces, repito. El plan de austeridad, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Anunciado el 29 de septiembre de 2014, póngale ahí una vez, coma, Espere, tiene como finalidad. tiene como finalidad Ujú. generar ahorros adicionales al recorte del 10%, Generar ahorros, ¿qué profe que tiene? generar ahorros adicionales al recorte del 10% en gastos generales aprobados por la Ley de Presupuesto de 2015. Punto seguido. ¿Aprobados por qué? Aprobado en la Ley de Presupuesto de 2015. Parece que no siempre hacemos el presupuesto, ¿cierto? Lo aprueba, correcto, pero dice, bueno, pero es que estamos en austeridad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de racionalizar ese gasto, ¿correcto? Entonces, ya había habido un recorte, sí, pero entonces lo que se pretendía era generar todavía más, ¿cierto? Ahorros. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso el gobierno, ahorita le va a colocar vamos a mirar lo de el decreto, la directiva presidencial 6, o si no se las cuelgo ya para que la lean, que es importante, ¿vale? O sea, sino como 4 hojitas, pero más no me acuerdo. Por eso el gobierno, Eso es punto aparte, punto seguido, profe. punto seguido, Gracias. por eso el gobierno, para continuar con la tendencia ¿cuál plan? El de austeridad. No me va a olvidar. Tendencia, profe. Impuesta por este plan, coma, expidió la directiva presidencial número 6 del 2 de diciembre de 2014, coma, la cual establece los lineamientos que deben seguir las entidades públicas de la rama ejecutiva para lograr un mayor ahorro y eficiencia. Ejecutivo para lograr qué, profe. Rama ejecutiva para lograr un mayor ahorro y eficiencia. Como por ejemplo, entonces colocamos primero, como por ejemplo, hacer uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente. Profe, pregunta. Señora, perdón.
Diseñados por Colombia. Hacer el uso de acuerdos de marco de precios diseñados por Colombia, compra eficiente. ¿Listo? Coma, para la ejecución del plan de adquisición. En otras palabras, lo que es cierto, ahí se establecieron unos parámetros de ¿Para la cómo, que, profe? ¿verdad? Coma. Coma, para la ejecución del plan de adquisición. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿cierto? No vamos a comprar así como se venía haciendo a la local, sino que obviamente vamos a, en términos generales, a adquirir a los mejores precios, por ejemplo. Y de acuerdo a lo que tenían establecido, recuerde que generalmente en las empresas organizadas que tenemos, pues una política de compras también, ¿correcto? Donde usted tiene unas tablas, unas listas de precios y obviamente uno se sienta, generalmente si hay un comité de compras, ¿correcto? Se sienta o nos sentamos y comenzamos a mirar cuáles son los mejores precios, qué nos ofrece mejor calidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Segundo, establecer convenios. Son ejemplos, ¿cierto?, de lo que traía en esa directiva, ¿no? Establecer convenios interadministrativos para el uso de auditorios o espacios Para el uso, profe. para el uso de auditorios o espacios para capacitaciones o eventos, coma, minimizando los gastos de alquiler de salones coma, reducir y limitar los costos de alimentación Los costos de alimentación. sí, señora, en eventos y reuniones cayó esa cosa, en eventos y reuniones. Punto seguido. En particular, coma, solicitar las cantidades justas y eliminarlos en reuniones de corta duración. Eliminarlos, profe. Y eliminarlos en reuniones de corta duración y con personal interno. ¿Listo? Entonces, básicamente es cierto que estamos diciendo ahí, pues que si en un momento determinado, ¿cierto? Yo tenía que hacer unas relaciones, pues, perdón, algunas reuniones para hacer capacitaciones con el personal de planación, se me ocurre a mí. Si tengo la oportunidad de compartir esas reuniones, como tengo que alquilar los salones, no voy a desperdiciar, sino que puedo compartirlo, ¿cierto? Con otra persona que, digamos, con otra entidad que también esté
pensando en hacer ese tipo de capacitaciones. Ahora, se dice que eliminar, ¿cierto? O minimizar los gastos de alimentación, ¿cierto? En eventos y reuniones. Pues básicamente entonces, ¿qué se hizo? Recortar esas reuniones que no fueran de un día o de mediodía, sino que fueran reuniones de pronto de 2 o 3 horas, ¿cierto? Para evitarse que el costo o gasto de alimentación. ¿Estamos ahí o no? Ya no hay tintico, ya no, o sea, ya no hay sino tintico, ya no hay sándwich, ya no hay nada de esas. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Tercero, perdón, racionalizar la contratación de servicios personales, coma. Profe, ¿ese es el 3? Sí, señor. Racionalizar la contratación de servicios personales, coma. De manera que solo se lleve a cabo durante los periodos y para atender tareas específicas. ¿Listo? Cuarto, emprender acciones innovadoras para alcanzar ahorros significativos. Profe, Emprender acciones innovadoras para alcanzar ahorros significativos. En los gastos de funcionamiento del Estado. ¿Listo? Y quinta, identificar y replicar iniciativas de austeridad que hayan sido consideradas exitosas al interior de cada sector. ¿Listo? Listo, Muy bien. Entonces, claro, cuando a mí me dicen que identifique y replique iniciativas de austeridad, pues, bueno, yo se me ocurre en el Departamento Nacional de Planeación o en el Ministerio de Transporte, qué sé yo, ¿cierto? Y de pronto se me ocurre algo, implementé un sistema para mejorar, ¿cierto? Para reducir gastos y de pronto, digamos, que la Secretaría de Movilidad está metida también en el cuento de esto, ¿cierto? Entonces, simplemente, miren, nosotros vivimos esto. Trate de hacerlo a ver si le funciona, ¿correcto? Bueno, ya hablamos de replicar, ¿cierto? ¿Ahí estamos bien o no? Sí, Y señor. obviamente, pues tienen que haber sido exitosas, porque yo para qué voy a recomendar algo que no me va a servir o no. Sí, señor. Muy bien. Entonces, obviamente, ¿cierto? Pues todo eso está bajo unas leyes, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden que siempre que se hace algo, ¿cierto? Esas directivas les puede abrir la corporación. Por favor, anótenme allá ese me hizo Valentina, ¿sí? ¿Ya se voló o no? No, profe, aquí estoy. Colócame ahí en el texto y estamos en el minuto 20, ¿vale? Para que no se me olvide lo de las 10 reglas de preparación para la vida, ¿vale? Bueno, profe. En el
públicos. Espera, si aquí tengo las leyes, y yo sé que sí. Ahora se las vuelvo a enviar. A ver si está como más. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, fíjese, aquí está básicamente lo que es la ley 344 de 1996, ¿cierto? De diciembre. Y obviamente, pues eso, digamos que aquí le dice, si alcanzan a leer aquí, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1267 de 2001, ¿correcto? Y entonces aquí es donde se comienza a establecer, ¿cierto? Todo lo que es, dice, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público. O sea que la idea es que miremos que no, eso no es nuevo, eso venía, ¿ahí ven mejor o se distorsionó? ¿Sí ven mejor ahí? Ahí se ve bien, sí. Ok, entonces fíjese que acá habla, ¿cierto? Básicamente de lo que son las políticas tendientes a, ¿qué? A la racionalización del gasto público, ¿correcto? Y se conceden facultades extraordinarias y otras disposiciones. Entonces aquí fíjate que esto es del Congreso, ¿cierto? Y decreta. Entonces, solamente un voluntario que lea, si alcanza a ver ahí bien, que leamos el artículo primero solamente. ¿Dónde está que se me voló? Bueno, Jessica, si alcanzas a ver. Ah, bueno. Bueno, Tenemos ahí el artículo artículo primero. Por medio de esta ley se adoptan medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condición fundamental para mantener el equilibrio financiero y garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y celeridad en el uso de los recursos públicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política. Listo. Entonces siempre vamos a hacer referencia a quién, a la Constitución Política, ¿cierto? Porque si no, podríamos decir que esa ley es que inconstitucional, ¿correcto? De otra manera les cuelgo, esta no es que sea muy larguita, no tiene 11 hojitas para que yo se la subo allá, ¿vale? Pero miremos también la directiva, ¿cierto? Estábamos hablando de la directiva número 6. ¿Sí la están viendo en mi pantalla o no? Dígame la verdad. Señor. Ya no. Pero ya la va a volver a ver, no se me preocupe. Ahora sí. ¿Ya? ¿La estamos viendo? Se ve borroso. ¿Ahí mejor? No. ¿Ahí mejor o peor? Pero vuelve y se la comparto, no importa. ¿Qué tal se ve ahí? Borroso. Pues yo lo borroso, no sé los demás. Ah, ya, ahora sí. Otro que me hable si la ve borrosa o no la ve. No, Así yo que no me lo- dicen, pero ya cuál. ¿Listo? Dice, Sí, ahí se ve bien. presencial Ok. número 3. Entonces observen allá que dice directiva presidencial. Es que me toca no pasarle el sello que se pone borroso, pero bueno. Directiva presidencial número 6, lo que hablábamos, ¿no? ¿Dirigida a quién o a quién fue quién se la dirigió el presidente de la República? Básicamente ya se dice a los ministros del despacho, directores del departamento administrativo, superintendentes, directores, gerentes, etcétera, etcétera, que fue lo que tomamos nota. ¿Estamos ahí? Estas no son sino 4 hojitas, pero aquí es donde les establece, ¿cierto? ¿Qué se me hizo? Gina, ¿se alcanza a ver ahí o no? Sí, profe. Colabóreme hasta aquí, hasta donde dice administrativas. Ahí está, eso es un poquito nomás, porque no yo le- Desde para continuar con el primer propósito. Sí, señora. Listo.
Para continuar con el firme propósito de caracterizarnos por ser un gobierno eficiente y fiscalmente responsable, deben atenderse las instrucciones contenidas en la presente directiva para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del plan de austeridad anunciado el pasado 29 de septiembre. Las medidas del plan de austeridad buscan generar ahorros adicionales al corte del 10% en gastos generales aprobados en la Ley de Presupuesto del 2015. Para ello, las entidades que se dirigen, perdón, para ello, las entidades a las que se dirige la presente directiva, además de atender las instrucciones que en ellas impacten, deben emprender acciones innovadoras para alcanzar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento del Estado. Adicionalmente, deben identificar y replicar iniciativas de austeridad que hayan sido consideradas exitosas al anterior de su sector. ¿Qué? Al interior de su sector, perdón. Se trata de ahorrar para hacer más y mejor o lograr mayores resultados con los mismos recursos. Además, se dan lineamientos sobre las estructuraciones administrativas. ¿Estamos ahí o no? Entonces recuérdense que básicamente ahí también hubo una cantidad de cambios, ¿cierto? Y de reestructuraciones administrativas. ¿Ok? En otras palabras, lo que se dice ahí es también tratar de evitar, entre comillas, toca decirlo, tanto vago, ¿sí o no? Que toda la gente estuviera en un momento determinado haciendo algo, porque uno también entraba a ciertas entidades y encontraba que muchas personas no estaban haciendo alguna cosa y uno preguntaba algo y decía, no, es que eso no me toca a mí, eso es de tal departamento, ¿correcto? ¿Estamos ahí? O sea, no nos atendían a nosotros como clientes, porque somos, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos con el fin de pagar los impuestos y todo, pues somos, a la final somos clientes del Estado, ¿o no? Además de ser contribuyentes y dueños, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Muy bien, entonces vamos a mirar aquí, compartirle para que descansen un momento. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Muy bien. Espérenme acá. Esta directiva aparece para que no me estorbe aquí. La racionalización del gasto público. También le voy a dar un documento que es la racionalización del gasto público a nivel ya territorial, que también les puede servir. Muy bien, aquí les voy a compartir una información de por acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, profe. Muy bien, vamos a escuchar a don Ángel Emilio, ¿cierto? Toca decirle. Pensemos por un momento, detengámonos a pensar cómo... ¿Qué tal el sonido? Perfecto, profe. Ok. Funciona el gasto público en Colombia y cómo debería funcionar. Tratemos de darle esa connotación, señores. Técnicamente, sabemos que el gasto público tiene una función principal y es reducir la pobreza, mejorar el bienestar social. Esa es la función. Si esa es la función, el gasto público en Colombia generalmente va a tener al menos como 4 desgloses principales dentro de la contabilidad pública, dentro de la contabilidad municipal, departamental y nacional. En Colombia, el gasto público se divide en gasto de funcionamiento. Y en gasto de funcionamiento tenemos gasto de personal, salarios, sueldos, primas, ¿cierto? Manejo de personal. Gastos generales, sostenimiento de oficinas, papelería, insumos, alquileres y las transferencias. Las transferencias generalmente son las que transfiere el gobierno nacional, como ya lo habíamos dicho, a las entidades territoriales.
esas transferencias que transfiere el gobierno para gasto de los municipios ya vienen asignadas. Recordemos que el 58.5% es para educación, o sea, del total que recibe el municipio, el 58.5% es para educación, 24.5% para salud y el 17% restante es para saneamiento ambiental y recursos naturales, agua potable, alcantarillado. Ahí se va la plata de lo que recibe un municipio en Sistema General de Participación. Si el municipio es de categoría del Sistema General de Transferencias, es decir, todo lo que le llegó se fue en funcionamiento. Y eso es muy peligroso. Si todo lo que le llegó se fue en funcionamiento, entonces viene otra. ¿En qué más se invierte el gasto público? Pago a la deuda externa, pago a la deuda municipal, tanto externa como interna, gasto de inversión, y en gasto de inversión es bien poco. Lo que generalmente se gasta en inversiones, yo diría que es menos del 4% en Colombia, menos del 4% en el PIB. Es decir, el grueso de gasto se va en funcionamiento, tanto en pago de personal como de servicios, gastos generales y en servicios de transferencia. De igual manera, hay un gasto que es el que necesitan, que llamamos gastos comerciales y de funcionamiento, que son los gastos que hacen las empresas industriales y comerciales del Estado, en publicidad, en mercadeo, en inversión, ¿cierto? En ampliación. Estos gastos se tienen en cuenta. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor profe. Porque hacen parte de ello, Bueno, allí estarían entonces principalmente estos gastos. ¿Qué debemos hacer entonces para mejorar el gasto público? Mejorar el ahorro. Mejorar el ahorro provisional dentro de la contabilidad. El ahorro provisional está dando cuenta de lo que le queda al municipio después de pagar los gastos de funcionamiento, pagar los intereses de la deuda, ¿cierto? Lo que le queda para hacer nuevas inversiones. Si el municipio no le queda ahorro operacional, el municipio ni siquiera puede endeudarse. Y pasemos eso de lo público a lo privado. Para uno poder mejorar económicamente, es necesario endeudarse. Difícilmente un país, al igual que una familia o una persona, puede mejorar sus condiciones económicas si no se endeuda, si no tiene crédito, si no tiene capacidad de endeudamiento. Entonces, una de las principales funciones del gasto es un gasto en inversión, como diría Restrepo, Juan Camilo Restrepo, el economista antioqueño Juan Camilo Restrepo fue ministro de Hacienda. Juan Camilo Restrepo claramente dice, no basta con que los municipios cubran los gastos que demandan las familias más pobres o que
o que se muestren cifras crecientes de gasto público en los municipios, sino que seamos capaces de decir cómo se han reducido, digámoslo así, esas necesidades y cómo se ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población. Me hago entender, ¿cómo se logra hacer un gasto de inversión? Un gasto que a su vez genere. Vamos a suponer que usted no me entiende. Vamos a suponer que no me entiende. Dije que en el gasto del Sistema General de Transferencias, el 58.5 es para educación. Muy alto, supremamente alto. Demuéstreme usted cómo esos municipios retienen a su población joven para que sean creativos e innovadores y ayuden al desarrollo del municipio. Mire que los municipios más pobres son los que más sus jóvenes emigran, salen de esa región y llegan a otros departamentos, a otros municipios que no los hicieron bachilleres, que no los formaron, pero ellos no le ven futuro a ese municipio. Entonces ese municipio perdió el 58.5 como mínimo por 12 años. Un gasto ineficiente. Si yo invierto el 58.5, entonces yo tengo que retener al menos el 70%. Más del 58.5 debo retener de población joven para que sean creadores innovadores y ayuden y fortalezcan el crecimiento del municipio. Eso es lo que dice Juan Camilo Restrepo. Un gasto que sea inversión. No se trata de cobertura, se trata de calidad en la educación, es decir, una educación que sea capaz de transformar el territorio, la localidad. Nosotros podemos llegar y decir, no, aumentamos familias en acción. Estamos ayudando cada vez más, hemos dado mayor cobertura. No, dígame, no me diga cuánto aumentó el gasto. No, dígame, ¿cómo mejoraron las calidades de vida en educación, en reducción de la pobreza, ¿cierto? Es decir, cómo estas personas que vienen desde el año 2000, las familias mejoraron ostensiblemente su calidad de vida y pueden ir saliendo de las necesidades básicas insatisfechas. Y que dentro del índice de desarrollo humano, estas personas ya están se formaron como profesionales y ayudaron a sus familias a salir adelante. Eso es distinto, ya eso es totalmente diferente, porque ya eso es hacer un gasto real, un gasto de inversión. Eso no lo está haciendo Colombia. Si Colombia no hace eso, lastimosamente el gasto se convierte en una carga cada vez más imposible de subsanar. Porque cuando usted monta un subsidio, desmontarlo es totalmente difícil. Y muchas veces esos subsidios, una vez que se montan, se vuelven de enganche político, se vuelven materia electoral. Entonces no hay forma de ir mirando cómo ese gasto público ha sido programado en el tiempo. Se le han tomado realmente indicadores de bienestar y de crecimiento. Si no existen esos indicadores, sino que los indicadores es número de familias atendidas, ¿cierto? Número de recursos asignados. Entonces el municipio se está quedando pobre. Mejor dicho, es lo que decía John Stuart Mill. John Stuart Mill tiene en su libro Clave de la Economía, él nos va a decir que el gasto público se convierta en caridad, se convierta en un gasto perpetuo hacia las poblaciones más pobres. Porque si continuamente al mismo individuo, a la misma familia, se le está dando dinero, esa familia, ese individuo pierde su calidad de ser humano, es decir, de ser racional, creativo e innovador. Es la manera de matar al ser humano, decía John Stuart Mill. A un hombre no debe dársele el dinero, a un hombre debe dársele un trabajo igual o tan penoso que merezca la ayuda del Estado. En otras palabras, no demos la limosna. Pongámoslos a trabajar,
creemos alguna forma, alguna norma que le podamos pagar diariamente o por horas, sin contrato laboral, pero venga, límpienme las quebradas, límpienme las calles. Es decir, que el individuo se gane el dinero y no que viva de la caridad del gobierno. Y ahí yo comulgo con Milton Friedman desde la cuna hasta la tumba. Se convierten. Mire que en Colombia tenemos municipios que viven solo de las transferencias que da el gobierno. Y que si usted las quita, ya esos municipios desaparecen. Entonces, una primera alternativa es generar que un gasto público sea capaz de generar inversión. Lo otro, es importante, atendiendo los nuevos avances que hiciera John Hawkins en la economía creativa, en su texto Economía Creativa, que da pie a la economía naranja. La formación en la cultura. Señores, antes de una obra pública, para que la gente defienda esa obra pública, para que no se aumenten los gastos de sostenimiento de esa obra pública, que la gente entienda la importancia de la obra pública, se apropie de ella. Es antes de hacer una inversión que va a transformar culturalmente una ciudad. La gente debe amar esa obra, debe apropiarse, debe entender los beneficios de esa obra y luche por conservarla. Eso lo ve usted muy claramente en Colombia. Una cosa es el amor que la gente le tiene al metro y otra cosa, el amor que la gente le tiene a Transmilenio. Totalmente distinto. En uno pueden hasta quebrarle los vidrios, en el otro lo conservan, evitan hasta que lo pinten. Es decir, hay una apropiación de ciudad por ello y defendemos eso de lo público. Entonces, toda inversión primero tiene que permearse culturalmente para que la gente lo tome, lo defienda y lo asuma como propio, porque lo público es de nosotros, es de todos. No es como la gente dice, que es de nadie. No, lo público nos ayuda y nos dignifica como seres humanos. Y esa es una de las funciones del gasto público. Entonces, allí estaría, yo diría que lo más principal. ¿Cómo lo vieron? Excelente, profe. ¿Cómo se llama ese Bueno, señor? Álvaro, óigame, ustedes pónganme en cuidado lo siguiente. Escuche lo que dijo él, ¿cierto? Sí, en un momento determinado, ¿cierto? Y lo que está hablando Juan Camilo, en un pueblo, se los hablo por aquí, por mis alrededores, el gobierno comienza a dar incentivos o a dar dinero gratis. ¿Sí me entiende? ¿Qué pasa? La gente que Ya quiere todo regalado. quiere todo regalado. Y lo que decía, pues por lo menos póngalos a barrer las calles. Aquí hay unos barrios donde, se está hablando de la bella ciudad de Fusagasugá, donde la gente no se preocupa por nada, ni siquiera por las calles. O sea, me parece que eso está mal hecho, ¿cierto? Sin embargo, hay una cantidad de familias en acción cuando uno va al centro del municipio, donde hay muchas filas, mucha gente esperando que le llegue. Pues yo sé que eso no es mucho dinero, ¿cierto? Pero igualito es un regalo. Y entonces, la gravedad del asunto está en que en el momento que se quite eso, como yo no estoy haciendo nada, ¿cierto? Estoy en mi zona de confort y me ponen a hacer algo, ¿cierto? O sea, así como dice Emilio, pues básicamente, ¿qué va a pasar? Voy a tener ciertas, digamos, ciertos rechazos, ¿cierto? Para las cosas que estoy haciendo. Ahora, el permear la obra que voy a hacer, yo estaba trayendo el tica como a colación cuando decían que los indios tumbaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada y todo ese tipo de cosas, ¿sí o no? Entonces uno pone a pensar, yo pienso que no hubo participación, ¿cierto? De mirar si en realidad eso lo necesitaba un municipio en un momento determinado o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí me escucharon?
No, profe, yo no escuché bien, qué pena. Yo tampoco escuché bien la de los municipios. Yo escuché entrecortado, profe. Ok. Entonces les decía, ¿cierto? Que es importante que hay que permear, ¿cierto? Que en realidad ver qué es lo que se requiere en un municipio. ¿Para qué quiere una estatua, por decir algo? Y enseñar que la gente lo quiera, ¿sí? Hace la comparación Ángel Emilio, ¿cierto? Ángel Emilio hace la comparación del metro con el Transmilenio, pero es que de pronto, digamos, los países, a mí me parece que Medellín tienen una cultura como totalmente diferente a la de nosotros, ¿o no? Sí, Profe, siempre. pero Porque es mire, que Bogotá es de todos, Bogotá es de todos y no es de nadie. El que se mueve Exacto, profe, porque acá se vienen todos, nos ensucian, nos dañan, o sea, con el respeto de las personas que no son de acá. no, todos, Y eso sí. hablan mal de todos y hablan mal de la capital y no la quieren, no la cuidan. Sí, exacto. ¿Y cuando llegan es a digamos, destruirla? profe, yo siempre he pensado que cuando a uno le pasa lo peor es cuando empieza uno a mejorar. Entonces, digamos, Ujú. yo digo que con la época que tuvieron en Medellín de Pablo Emilio Escobar, de toda esa guerra, de todo eso, como que eso ayudó a que la gente, en vez de dañar lo que ya tenían, intentaran arreglar y mejorar su ciudad, porque Medellín era una de las ciudades que uno decía es un peligro ir allá. Y después de que Sí, les claro. pasó todo eso, empezaron a cuidar y empezaron a querer mucho su ciudad. Y ahorita una de las comunas más peligrosas es una de las más bonitas. Ujú. Y de todas maneras Exacto. recuerden que Bogotá, como les decía, Bogotá es de todos y no es de nadie, e incluso yo pienso que no hay bogotanos. O sea, bogotano como tal no hay, ¿cierto? O son muy pocos. Y entonces, ¿qué pasa? No queremos, mire, yo a veces hablo con los estudiantes cuando estoy allí en forma presencial y les digo, es que ustedes, y no me digan, y díganme mentiroso, les colocaron canecas para que echen las benditas gomas esas de mascar, ¿cierto? Esos de chicles. Y uno mira y al frente de todas las universidades y la Universitaria de Colombia no se escapa de eso, a que esté llena de manchas de chicle. Y yo generalmente cuando uno pasa y las señoras están haciendo aseo, están despegando eso. Entonces eso es no cuidar la ciudad, ¿sí me entiende? ¿Correcto? Si miramos de lo que pasó con los japoneses, ¿se acuerdan el estadio en un mundial? ¿Qué hicieron los japoneses con la zona que emporcaron? Recoger la basura, ¿cierto? Porque la basura es suya. Nosotros no, nosotros un papel, échela a la calle, ¿cierto? Papel, un papelito nomás. Y entonces, en la mayoría de los barrios nos estamos quejando que porque los alcantarillados se taparon, que se inundó esto, ¿sí me entienden? Es que no queremos la ciudad. Pero, vuelvo, repito también, el agravante es que aquí en Bogotá estamos de todo paro, de todas partes. Sin embargo, en Medellín es algo similar. Lo digo porque pues mi esposa es paisa, entonces uno sabe cómo son las cosas, ¿sí me entienden? Entonces, ahora, Bogotá y Medellín casi que se han ido como de la mano en esa parte de lo que ha sido la violencia, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, señor, profe. Claro. Entonces, si uno mira, y ahorita como que estamos peor, ¿correcto? Yo he tenido la oportunidad también de pues trabajar con estudiantes de reinsertados y ese tipo de cosas, y uno hablaba con ellos, y yo me acuerdo que había muchos que por allá de Medellín en su época, y uno les preguntaba, oiga, pero usted va y le quita la vida a una persona, y ¿qué? Y tan tranquilo. ¿Sabe qué me respondían ellos? Es mi negocio, profesor. ¿Sí me entienden? Entonces, eran unas cosas de traer una gente de por allá para que viniera a hacer aquí sus negocios en Bogotá. Desde ese punto de vista también uno lo ve, ¿sí o no? Pero bueno, de todas maneras, digamos, así como decía mi abuelo, y como dice por ahí Miguel Ángel Cornejo, estamos hoy, pensemos en hoy, ¿cierto? Y hagamos las cosas bien hoy, para que de aquí a mañana podamos gozar de un país mejor, ¿sí o no? ¿Cómo la ven? Sí, claro, profe. ¿Correcto? Muy bien, tengo 3 minutos aquí. Vamos a mirar un momentico aquí la parte de la austeridad, que no son sino como 4 minuticos y después miramos el resto, ¿vale? ¿Qué se me hizo, Jessica? No se me va a volar. No, aquí estoy. Veamos la austeridad y después miramos lo de la... Espérame, a ver, ¿esta qué es? Porque la pandemia también en el gasto... Cuando empezó la pandemia. Espera aquí, que aquí está esta vez. A ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe, ya. Muy bien.
Entonces, ojo a esto, vamos a mirar aquí, me dice, En Colombia se instauró una cuarentena generalizada. Lo que hizo esa cuarentena fue, por razones sanitarias. ¿el volumen, el sonido está bien? Sí, señor profe. Ok. Completamente válidas, impedir que muchas personas salieran a trabajar e impedir que otras más frecuentaran los negocios en los cuales trabajaban otros ciudadanos. A lo que esto llevó fue a que esos negocios no tuvieran ingresos. Al no tener ingresos, no tenían la plata con la cual pagar los salarios de sus empleados ni otros costos y gastos operacionales, y por lo tanto a lo que nos enfrentábamos era a la posible pérdida de muchísimos empleos porque las empresas no iban a poder sostener estas nóminas. La tarea que teníamos como país era coger a este paciente que es la economía, que estaba muy delicado a causa de las medidas sanitarias tomadas por el COVID-19, poner a ese paciente en coma y luego sacarlo del coma de una manera ordenada. Desafortunadamente, lo que hicimos fue dejar que se nos muriera el paciente. Al no tomar las medidas adecuadas, hemos perdido 1 de cada 5 empleos en la economía y eso tiene vuelta atrás, pero va a ser un proceso de recuperación larguísimo, de años, cuando pudimos simplemente haberle puesto pausa a la economía y haber retomado donde empezamos. Para hacer eso, lo que habríamos necesitado hacer sería, como propusimos nosotros desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, al igual que numerosos académicos y analistas económicos del país, dar subsidios a las nóminas de estas empresas que se veían en dificultades a causa de la cuarentena general. Lo que hemos encontrado en un análisis de las actas del Comité Administrador del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que fue creado para responder a la crisis de la pandemia, es que en el Ministerio de Hacienda se discutió la posibilidad de subsidiar las nóminas, se contaba con los fondos para hacerlo y sin embargo, por razones que no son claras, se decidió no dar este subsidio a las nóminas y permitimos que se perdiera 1 de cada 5 empleos que hay en el país. Al día de hoy, el análisis que hemos realizado en el Observatorio Fiscal de la Javeriana muestra que de los 25,5 billones de pesos que hay en el FOME, incluso después de esta gran emergencia económica que representó la cuarentena generalizada, incluso en medio de la cercanía que tenemos al pico de los contagios, el 71% de los recursos que están en el FOME no se han desembolsado. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer como ciudadanía es exactamente a qué estábamos esperando para gastar estos recursos cuando necesitábamos atención urgente para evitar que se destruyera todo ese tejido empresarial y todos estos empleos. ¿Y qué se hizo con esos recursos? Porque al dejar morir al paciente, la recuperación que nos queda por delante es larga y es bastante incierta. El país ya venía con un hueco fiscal desde la reforma tributaria del año pasado, en el cual se les dieron grandes beneficios tributarios, recortes de impuestos a las empresas del país, y esa reducción en recaudo no se reemplazó con un aumento en impuestos correspondiente para mantener estable el gasto del país. Y en la pandemia habría sido conveniente que gastáramos más. No es claro en este momento en qué se planea utilizar todos esos recursos que no se han gastado, porque de nuevo en este momento el gasto, el desembolso en la emergencia hasta ahora ha sido de apenas 7 billones de pesos, o sea, de 0,7% del PIB. Lo que sí sabemos es que ya se nos viene, y lo ha anunciado el mismo Ministerio de Hacienda, que se va a necesitar una reforma tributaria en la cual tendremos que pagar más impuestos. El candidato número 1 a ese aumento de impuestos es ponerle IVA a la canasta familiar, que es algo que se habría necesitado para subsidiar ese recorte de impuestos a las empresas que se hizo el año pasado. Uno se preguntaría si nos están
preparando para una reforma tributaria orientada principalmente a cubrir ese hueco fiscal que se abrió recortándoles impuestos a las empresas, a la vez que se minimiza gasto de la pandemia. Bueno, muy bien. Ahí les comparto de todo para que se den cuenta que, ¿cierto? Hay personas que están viendo, ¿cierto? ¿Qué está pasando, digamos, en nuestro país? Y es importante también mirar que ese hueco fiscal es algo bien complicado, ¿no? Señora. Ay, cierto que nos tenemos que ir. Bueno, entonces, por favor, actívenme las camaritas. Y entonces mañana compartimos ahí básicamente esto de la austeridad para que ustedes se vayan metiendo en ese cuento. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Enanito? Profe, bien. Sí, señor, profe. Ah, bueno. Entonces, que mi Dios me les bendiga. Hablamos mañana si Dios quiere y buena tarde. ¿Listo? Si Gracias, pueden, traten de profe. meterse allá a la página en el YouTube está esa cuestión de la digamos, de la conferencia o el seminario de declaración de renta, que de pronto les sirve. No se les olvide que se me hizo Valentina, de pronto Jessica, y me llamen ahí meterme a un grupo y a ver si les puedo compartir ese enlace. ¿Listo? Bueno, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Bueno, chao, que mi Dios me les bendiga. Igual lo mismo. Gracias, profe, igual. Juiciosos, juiciosos y juiciosos, digo.